Buenas tardes, nosotras somos Eugenia Diur Guerrero y Luciana Fernández. En el día de hoy les vamos a estar compartiendo el capítulo 12 del texto de Charles Holcomb, Una historia de Asia Oriental. El autor nació en 1956, actualmente tiene 65 años y es doctor en historia por la Universidad de Michigan. Ha dedicado su vida al estudio de la historia de China, en especial de las dinastías Han y Tang. El capítulo, La Guerra Civil China, aborda justamente este suceso, la Guerra Civil China. El autor señala que a pesar de que esta nación resultó ser una de las victoriosas posterior a la Segunda Guerra Mundial, las condiciones en las que quedó no mejoraron en forma notoria después de la derrota de Japón, su contrincante históricamente. Por el contrario, hubo una catastrófica inflación y el mercado negro ya existente previamente se intensificó e incluso empeoró y perjudicó las condiciones económicas de China. Esto se suma a su vez a una gran inflación y todo este contexto deplorable intensificó los conflictos existentes entre dos facciones en el interior de China, los nacionalistas y los comunistas. El antagonismo entre estos dos grupos, ya existente previamente, se intensificó debido a las consecuencias mencionadas por la Segunda Guerra Mundial y tuvo su momento de estallido con la intervención de la Unión Soviética, que si bien no formó parte de la guerra contra Japón, sino hasta solo 6 días antes de la rendición de este, ese tiempo bastó para que los soviéticos invadieran Manchuria al final de la Segunda Guerra Mundial, y la enorme presencia militar soviética dio en definitiva un impulso a los comunistas chinos, ya que les entregaron 750.000 de rifles capturados, 18.000 ametralladoras y 4.000 piezas de artillería. Lógicamente, la Unión Soviética apoyó a los comunistas, mientras que Estados Unidos mostró su apoyo a los nacionalistas. Es así como en enero de 1949, Beijing cayó en manos de los comunistas, provocando que Chiang Kai-shek, líder del Partido Nacionalista Chino y líder máximo de la República de China, emprendiera la retirada con cerca de 2 millones de seguidores a la isla de Taiwán, donde la República de China sobrevive, al menos de forma nominal, hasta nuestros días. Y el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong se plantó en Tiananmen para proclamar la fundación de un nuevo país llamado República Popular de China. Es interesante mencionar la perspectiva estadounidense en este suceso, ya que va a ir evolucionando. En un primer momento, Estados Unidos volvieron a comprometerse con firmeza con el apoyo a la República Nacionalista de China de Chiang Kai-shek en Taiwán, reconociéndola como el único gobierno legítimo de China, y la contención del comunismo surgió así como el gran designio estadounidense. Sin embargo, el objetivo del nuevo gobierno de China instaurado en la parte continental es restaurar el orden, ya que después de una docena de años de guerra mundial y guerra civil, dejó al país de una manera bastante precaria, como ya habíamos mencionado al principio. Sin embargo, es posible encontrar una serie de dificultades que tuvo el Partido Comunista al instaurarse en el gobierno. El partido carecía de una educación adecuada y tampoco estaban familiarizados con el amplio mundo que existía más allá de China. La teoría marxista enseñaba que el progreso histórico es impulsado por la lucha de clases a lo largo de una serie regular de etapas, definidas en términos de los medios de producción. Se suponía que las más importantes de estas etapas era la transición del feudalismo al capitalismo, y después, en el futuro, del capitalismo al comunismo. Por eso, en teoría, se esperaba que el comunismo surgiera de la etapa más avanzada del capitalismo, como resultado de la lucha de clases entre los trabajadores de las fábricas, el proletariado y los dueños de estas fábricas. Por supuesto, el problema evidente para China era que las fábricas y los trabajadores eran bastante escasos en 1949. De acuerdo con la teoría, China no era un capitalista, sino más bien feudal. Pese a esto, el autor hace la distinción de que China guardaba poca similitud real con el feudalismo europeo medieval, y no era posible encontrar esta conexión del contexto económico, político y social europeo en este lado del mundo. Holcomb señala que al alterar la teoría general para adecuarla mejor a las condiciones chinas, la fórmula específica que los comunistas chinos desarrollaron fue que China era semifeudal, semicolonial,
Por ende, la solución revolucionaria marxista para contrarrestar el semicolonialismo era levantarse como nación y expulsar a los explotadores imperialistas extranjeros, mientras que la prescripción para combatir el semifeudalismo era también que los campesinos pobres se sublevaran, denunciaran a los terratenientes que los explotaban y confiscaran y redistribuyeran las tierras que solían pertenecer a estos. Por lo tanto, después de la victoria comunista en 1949, en cada pueblo se impulsaron las rondas de luchas contra los terratenientes como era debido. ¿Esto significaba una verdadera instauración del comunismo en China? Es importante señalar que pese a que se llevara a cabo la redistribución de tierras, la tierra seguía siendo propiedad privada. Aún así, el autor señala que Mao Zedong había dirigido lo que era sin duda una revolución campesina. Sin embargo, la industrialización socialista moderna seguía siendo una precaria meta comunista. Pronto se adoptó un modelo ruso-soviético para desarrollar la industria pesada en China, basado en la planificación centralizada y una serie de planes quinquenales al estilo estalinista, el primero de los cuales se puso en marcha en 1953. El autor además señala que el destello de originalidad de Mao consistió en que la idea de industrialización y despegue económico está contrapuesto a la idea de introducir nuevas tecnologías, la inversión de capital propias del capitalismo o la planificación centralizada, tecnocrática y elitista al estilo soviético, sino que su idea se desarrollaba en base a que se podía lograr todo esto por medio del poder del pueblo, en forma de la movilización masiva de la mano de obra, mediante el entusiasmo popular espontáneo. Esta fe maoísta en la capacidad de la fuerza de voluntad humana para sobrepasar todos los obstáculos representó la base de lo que se llegó a conocer como el Gran Salto Adelante, iniciado en 1958. La expectativa era que este gran salto adelante pudiera representar la transición hacia un comunismo genuino, ya que las comunas populares rurales recién organizadas se convertirían en la unidad organizacional básica en el campo. Las economías de escala debían lograrse con base en un modelo industrial, o más específicamente militar. Gran parte del lenguaje era sin duda militarista. Los agricultores debían organizarse en brigadas de producción, las cuales se dividirían en pelotones supervisados por batallones. Y es interesante señalar que las mujeres también deberían incorporarse en la fuerza de trabajo, para lo cual quedarían eximidas de sus tareas domésticas, reemplazadas por guarderías infantiles y comedores colectivos. Sin embargo, no hubo una planificación. Se improvisó en gran medida por querer hacer estas renovaciones de manera acelerada y existieron resistencias. Ya adelantándonos, en el año 1958 comenzaron a hacerse visibles las graves carencias. Hoy en día se estima que al menos 15 millones de personas, tal vez más, murieron de desnutrición durante la hambruna causada por el Gran Salto Adelante entre los años 1958 y 1962. Retomando lo que habíamos mencionado anteriormente sobre la evolución entre las relaciones de China con Estados Unidos y con la Unión Soviética, es importante destacar que Mao había descalificado alguna vez el imperialismo y se había inclinado hacia la Unión Soviética. Sin embargo, mantuvo siempre una relación distante e inestable con Stalin, y tras la muerte de este en 1953, la relación de China con la Unión Soviética se deterioró rápidamente. Beijing acusó a los soviéticos de revisionismo y traición a la revolución, mientras que Moscú criticó a los ultrarradicales maoístas chinos por su extremismo. Para 1960 hubo una ruptura completa y los soviéticos retiraron toda su ayuda a China y sacaron del país a sus consejeros. Y para 1969 muchos líderes chinos habían llegado a percibir a la Unión Soviética como una mayor amenaza para China que los propios Estados Unidos. De este modo, por el lado chino quedaron establecidas las condiciones previas para relajar las tensiones con los Estados Unidos. A medida que fueron pasando los años, las relaciones entre China y Estados Unidos se fueron acercando cada vez más. Las fuerzas del mercado, la búsqueda de ganancias e incluso la bolsa de valores se fueron tolerando poco a poco, en la medida en que aún fuera necesaria alguna justificación teórica marxista para todo este comportamiento aparentemente capitalista. Con el tiempo llegó a argumentarse que China se encontraba apenas en las etapas iniciales del socialismo, por lo que era de esperarse un toque de capitalismo.
Avanzando con el texto, el autor hace mención a su vez de las protestas de la plaza de Tiananmen ocurridas entre el 15 de abril y el 4 de junio de 1989. Estos sucesos tienen a su vez el nombre de la masacre de Tiananmen, las cuales fueron una serie de manifestaciones realizadas por estudiantes chinos. Tiene como destacable este suceso la violencia con la que el gobierno chino reaccionó y además el blindaje mediático que provocó que no hubiera mucha información no solo en el interior de China, sino en el resto del mundo. Y de estos sucesos nos deja esta imagen que aparece en pantalla, mundialmente conocida y que llegó a ser la ganadora del World Press Photo en 1990. Para finalizar, el autor menciona 3 territorios con mayoría china por fuera de la República Popular de China, las cuales componen en conjunto una especie de Gran China. Estos 3 territorios son Taiwán, Hong Kong y Singapur. En primer lugar, Singapur. Esta pequeña isla estaba aún casi completamente deshabitada cuando la Compañía Británica de las Indias Orientales estableció por primera vez en ella una base en 1819. A medida que los británicos incorporaron poco a poco a Malasia a su imperio, vastas oleadas de chinos junto a un número más reducido de indios se iban mudando a la región para participar en su desarrollo económico. Después de la Segunda Guerra Mundial, como parte del movimiento general de descolonización en el mundo durante la posguerra, la Malasia británica obtuvo su independencia en 1957. El problema fue que, para ese momento, los chinos étnicos constituían una mayoría absoluta por encima de los malayos, supuestamente nativos. Las tensiones étnicas resultantes fueron graves y dado que la población china se concentraba en especial en la isla y en la ciudad de Singapur, dichas tensiones se resolvieron de manera parcial al permitir que Singapur se separara de Malasia en 1965, con lo que se convirtió en una ciudad-estado independiente. Singapur representa la segunda economía más libre del mundo. Es la que queda más alejada de la República Popular China de los territorios mencionados anteriormente. También es el más pequeño. Ocupa tierras localizadas geográficamente en Asia suroriental, que nunca han formado parte de ningún país situado en China continental. Además de los 3 territorios mencionados, Singapur es el que tiene mayor proporción de personas con origen diferente al chino en su mezcla poblacional. La prosperidad económica que posee Singapur se debe gracias a los bajos impuestos, una ubicación privilegiada, una población angloparlante, ya que el inglés es el único idioma que se espera que hable toda la variedad de etnias singapurenses, y el acogimiento del comercio internacional. El segundo territorio de la Gran China es Hong Kong, la cual representa la primera economía más libre del mundo. Goza de una media de esperanza de vida más larga que la de Estados Unidos y es miembro del exclusivo club de territorios con los ingresos per cápita más altos del mundo. Como Singapur, comenzó su historia como colonia británica. Además de unos cuantos dispersos habitantes chinos, a principios del siglo XIX no existía literalmente casi nada en la isla. Cuando se le ganó la isla a China en la época de la Primera Guerra del Opio, en 1842, era todavía un territorio rocoso, tan vacío que el ministro británico de Asuntos Exteriores calificó la adquisición aparentemente inútil, como una isla infértil que nunca podrá ser un mercado de comercio. Poco después de la adquisición británica, grandes cantidades de pobladores chinos comenzaron a migrar al lugar en busca de oportunidades económicas. En nuestros días los chinos representan cerca del 95% de la población total. Aparte de su espléndido puerto natural, la importancia inicial de Hong Kong se deriva en gran medida de su ubicación, al otro lado del Macao portugués y cerca de la desembocadura del río que lleva hasta Cantón. Este territorio cuenta con una economía capitalista libre y próspera. Sin embargo, el Hong Kong británico no era una democracia, no contaba con un autogobierno representativo, y era en cambio una colonia directa de la corona, cuyos gobernantes eran designados todos desde Londres. La primera elección democrática popular directa en la historia de Hong Kong no se celebró sino hasta 1991. Finalmente, a la medianoche del 30 de junio de 1997, se arribó por última vez la bandera británica, y con ello llegaron a su fin 156 años de dominio colonial británico. Aunque en la actualidad forma de manera oficial parte de China, Hong Kong mantiene no obstante un alto grado de autonomía. El inglés sigue siendo uno de sus 2 idiomas oficiales. La frontera con la República Popular China no ha dejado de vigilarse,
y, aunque las imágenes de la reina Isabel se quitaron de las monedas, mantiene su propio sistema monetario separado, conocido como el dólar de Hong Kong. Por último, llegamos al complejo caso de Taiwán. El gobierno de Taiwán aún se autodenomina República de China, todavía se ondea la antigua bandera nacional, y Taiwán no ha dejado de usar el viejo calendario nacionalista chino que calculó todas las fechas a partir de la fundación de la República de China en el continente en 1912. Esta isla en 1683 fue conquistada por la dinastía Qing y por primera vez Taiwán se convirtió de forma oficial en parte de un imperio con sede en China. Durante los siguientes 2 siglos, la isla fue colonizada más ampliamente por inmigrantes provenientes de la costa suroriental de China. La historia de Taiwán posee también un significativo estrato japonés, porque tras la derrota de la dinastía Qing a manos de Japón en la guerra de 1895, la isla fue cedida a Japón y se convirtió en la primera colonia imperial japonesa moderna de ultramar. Y así es como el texto vuelve a sus inicios, ya que el autor rescata el hecho de que en 1945 Japón perdió la Segunda Guerra Mundial y Taiwán volvió a formar parte de China, una China que ahora era una república nacionalista liderada por Chiang Kai-shek y no el imperio Qing Manchú. 4 años más tarde, los nacionalistas perdieron la guerra civil contra los comunistas y vuelve a mencionar toda la historia que desarrolló al principio del capítulo. Cuando el gobierno central nacionalista se replegó por primera vez en la isla en 1949, Taiwán se encontraba desgarrado por la guerra, infestado de refugiados y hundido por un elevado desempleo e inflación. Con la introducción del nuevo dólar taiwanés para reemplazar la antigua moneda, entre otras medidas, el gobierno controló con éxito la inflación, reduciéndola de un asombroso 3.000% a principios de 1949 a solo 8,8% para 1952. El gobierno también puso en marcha medidas rápidas y efectivas para acabar con la corrupción y el caudillismo, que había plagado la República de China en el continente por muchos años. Y por último llevó a cabo el programa de redistribución de tierras de cultivo largamente prometido, bajo el viejo lema nacionalista de tierra para los agricultores. A los antiguos terratenientes se les privó de sus posesiones, pero se les compensó con bonos y acciones en empresas que pertenecían al gobierno. A partir de los primeros años de la década de 1960, Taiwán se convirtió en una de las primeras economías en desarrollo del mundo en apartarse del modelo de sustitución de importaciones, y en lugar de ello concentrarse en el crecimiento conducido por las exportaciones. Al día de hoy, tanto el Partido Comunista Chino en el continente y el Partido Nacionalista en Taiwán se siguen proclamando como la verdadera China y no llegan a ningún tipo de acuerdo o negociación para frenar las asperezas y los conflictos entre estos 2 estados.